Este es un video de práctica preescolar primero para nuestro profesor Oscar Eduardo Abatía Rodríguez, quien les habla Yuli Paola Higuera Caro, pertenezco al cuarto semestre de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Lo primero que hice fue reconocer el grupo, mirar cómo se dividían, cómo se comportaban, cómo era la interacción entre ellos y la profesora, cómo se trataban, cómo eran sus estados de ánimo, su atención, su comportamiento y demás. Una vez identificado esto, caí en cuenta y la profesora me hizo el comentario, es kinder, prekinder y transición, todos los tres grupos juntos. ¿Por qué? Porque el Colegio Pedagógico Neogranadino es un colegio nuevo, se fundó este año. Entonces, realmente son muy pocos los niños que se inscribieron y habría que haberlos combinado esos tres grupos en un solo salón. ¿No? Eh, que descubrí que todos son muy distintos, mucho, o sea, con respecto a sus edades y a sus capacidades, todos eran muy distintos y muy difícil trabajar, a pesar de que es un grupo muy pequeñito, la complejidad estaba en sus habilidades. ¿No? En la segunda clase fue una lectura que le realizó la profesora, lo que hice yo fue el acompañamiento, ya había un poco más de motivación, como interacción entre los chicos, la profesora y yo. Eh, Fui descubriendo el más hábil, el más pildo, el más juicioso, el que entendía más la dinámica de la clase. Frank es un niño que veremos por ahí dos, tres sesiones, porque es un chico que empodera, digamos que emocionalmente su cuerpo, su comportamiento era para un niño de primero, entonces lo que querían era nivelarlo en su parte emocional. La psicóloga lo entrevistó y decidieron que van a empoderarlo, pasándola primero, porque era bastante agresivo y rudo con nosotros por ser más chiquitos. Entonces, él recibió, digamos, un empoderamiento primero, pero su capacidad mental y su educación seguía a cargo de la profesora Yolima, profesora que es egresada de la Unipamplona, por la cual nos sentimos muy acogidos y cómodos en estas prácticas y disfrutamos de ser unipampronistas. Fue un gusto, la verdad, ya no me hizo sentir muy bien con su hospitalidad. ¿No? Entonces, bueno, me tocó dividir la clase en dos grupos. Siendo cinco niños, había que irlos en dos grupos a pesar de todo. Para los más grandecitos, transición, rollo frente, rollo atrás, lateralidad, cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Les gustó mucho ese ejercicio, esa dinámica. Una vez tuvieron claro cómo era la ejecución, porque tuve que hacer la explicación, que de hecho tuvo que ser un poco más rápida y los niños no tienen paciencia. En el trabajo en equipo vemos a María José y a Jerónimo porque realmente el trabajo de rollos no era tan apto para María José por lo chiquitita y porque pues digamos que su cabeza con respecto a su cuerpo está grande, los bebés son cabezones, entonces era la más chiquitica del grupo del colegio, la más chiquitica. Y digamos que eso le incomodó, la frustró un poco saber que la ayuda y todo esto era tan difícil. Cambiamos la dinámica entonces, en donde ella cogió unas tarjeticas y se iba a poner a jugar sola. Entonces la invité a jugar con Jerónimo y la idea era que colocaran una fila en el menor tiempo posible. Idea que les gustó mucho y que les quedó muy claras las reglas. Entonces, la regla número uno era, trabajo en equipo, los dos, sin pelear, sin pelear. Y la segunda, terminar en el menor tiempo posible. Eso hizo que ellos se unieran para sacar algo adelante juntos. Y eso me gustó mucho, la capacidad de adaptación de ellos. Más adelante vamos a jugar con los alimentos cocina. Entonces, el salón de transición que quedaba al lado tenía una cocina de juguete, tenía comida juguete didáctica, pues tenía en la parte de alimentación tenía dotación, juguetes que parecían uvas, manzanas, naranja, huevos. Y las niñas, digamos que todos en general, así como se Jerónimo con la lonchera y acá con una olla, ellos se identifican como es su diario vivir en un desayuno en la mañana y así lo preparaban. Entonces ponían fruta, ponían huevos, supuestamente en la olla de chocolate,
y así. Entonces, y uno va viendo sus comportamientos. Y yo les preguntaba qué era lo que más les gustaba. ¿M? Entonces, sándwich o pan con huevos, queso. Ver cómo ellos se identificaban en esa rutina matutina y la replicaban conmigo. Eso era una dramatización literal de cómo lo hacen en sus casas y ver que, pues, a pesar de todo, se toman su tiempo los papás, ¿no? Para que no se vuelva una tragedia el desayuno. ¡Coma rápido! No sé qué. No, no se evidencia eso, no, no sé si realmente lo iban así, pero era muy bonito poderlos ver y identificar qué era lo que les gustaba y saber que también son partícipes en la casa de esto. En nuestra siguiente clase, pues fue colores y vocales, en donde pues lo que yo hice fue apoyar a la profe, jugando con los chicos unas tarjeticas de papel iris, cuadraditas que había, eh, las cogí y las tapaba. Entonces, el que me digan en menor tiempo este color, pero en inglés. Y ellos sabían los colores en inglés y en español, o sea, la mayoría de colores que yo les preguntaba los entendían y los decían muy bien. Ahora, no los escribían, pero sabían qué es, cómo se llamaban las cosas. El gusanito lo puse porque la profesora en el cuaderno les puso eso y la dinámica era que ellos colorearan como ellos se imaginaban y de qué color se imaginaban ese gusanito. Las vocales que algunos ya identificaban algunas, o sea, la I para algunos era clara, era la I, la A, la O. Entre la I y la U tenían sus dudas, pero en el transcurso de la clase lo que hicimos fue fortalecer eso, la diferencia entre una y la otra. Y lo que hice yo fue sacar de mi celular una ronda musical, como salió la A, no sé a dónde va. Algunos la conocieron, otros no se sintieron identificados, entonces algunos los cantaban y los otros lo miraban como, ah, tengo que aprendérmela. Y ver el video. Entonces, el video y los colores y las tarjetas, esa combinación hace que se estimule de muchas maneras el niño para que pueda tener un aprendizaje, no sea solo de un punto de vista, un solo dibujo, sino que haya variedad y no se cansen, porque me di cuenta que durante las clases, después de 30 minutos, ellos, no, 15 minutos y ya estaba en otro planeta chino. Eh, Hicimos repaso de rollos porque era lo que más les gustaba. Apoyé la clase de español en las sílabas, entonces mientras algunos hacían rollos conmigo, el que iba teniendo clara como las sílabas iba pasando conmigo a jugar. Viendo yo sus destrezas y su parte gimnástica, lo que hice fue avanzar más. Entonces ahora hacía una carretilla. Caminaban más o menos unos 3 metros cada uno en manos, fortaleciendo tren superior y íbamos avanzando. Entonces la progresión era pararse de manos. Entonces acá tenemos un ejemplo. Y les decía, los que puedan hacerlo lo hacen, pero con mucho cuidado. Entonces acá está Jerónimo intentando hacer el arco solo para de manos y ya más avanzado, caída en arco. Entonces yo le decía, por ejemplo, a Salomé, pon las manos en el piso, estira los brazos, eh, sostenía la zona sacrolumbar yo con la mano y con la otra sostenía el tobillo y ella hacía la transición con la pierna. Esa era la parte de para de manos y caída en arco, la parte gimnástica les gustó mucho. Con María José fue un caso diferente porque ella es la más pequeña de todos. Entonces me senté y le dije a María José, acuéstate en mis piernas. Y ella se acostó, estira los brazos. Entonces, todo lo que yo le iba diciendo, ella como, qué susto. Pero al sostenerla del abdomen, sentía más seguridad, más firmeza, porque este tipo de ejecución que estoy haciendo con Salomé no era lo mismo con María José. A María José le daba miedo y empezaba a temblar y les daba ganas de llorar. Entonces, María José se acostaba en mis piernas boca arriba, ponía los brazos y yo con la mano sostenía el abdomen y con la otra yo a empujar sus piernas. Entonces, cuando ella cayó parada de manos, caía en arco, para ella fue la sensación porque sentía que lo podía hacer sin problema, que lo podía realizar. Al final hicimos un compartir, que fue la sesión final en donde revolvió chitos con goodies, con galletas, con miel, con jugo, con todo, y a ellos les parecía fascinante esas combinaciones, que fue una clase llena de alegría, de empatía y simpatía.
ver que el conocimiento viene de cualquier lado y los niños tienen tanto para dar. Eso fue lo que me quedó a mí y esa fue mi experiencia como tal en el Colegio Pedagógico Neogranadino de Suba. Muchas gracias por ver.